¿Qué es lo que va a pasar ahora que los americanos pegaron a algunos blancos en Siria? De acuerdo con los medios de comunicación masivos, destruyeron, como dijo Trump, la misión fue conseguida. La verdad es que no hicieron ningún daño importante a Siria, porque los blancos en Siria se suponía que eran ISIS y los grupos terroristas. Y los terroristas, pues, que fueron patrocinados por por otras personas que no eran los sirios. Usted puede ver al presidente Bashar al-Assad manejando un carro a través de la ciudad, a través de Alepo y de otras ciudades, como si nada hubiera pasado después de los ataques del sábado pasado. Aparece en su oficina con su maletica, yendo a trabajar común y corriente. ¿Cuál es ese mensaje a los grupos de Occidente, a las corporaciones, a los intereses de Occidente, a los medios de comunicación masivos? Nada pasó entonces con los ataques del sábado pasado, que significa que los americanos deberían retirarse, como lo dijo Trump antes de atacar, junto con Israel, Arabia Saudita, sus grupos terroristas, Inglaterra y Francia, que están quedando muy mal alrededor del mundo, porque sus planes han quedado frustrados por Bashar al-Assad, Rusia e Irán, quienes son los verdaderos blancos, que es Saudi Arabia, Israel, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Alemania no participó en los ataques del pasado sábado, que eso significa que es un movimiento inteligente por parte de Angela Merkel. ¿Cuál es el mensaje para el Occidente, para los medios de comunicación masiva, las corporaciones y los intereses de Occidente? Es que nada pasó con los ataques que se efectuaron el pasado sábado, que terminaron siendo que para los norteamericanos el mensaje es: retírense. Esto va a separar, a aislar a los Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Israel, junto con Arabia Saudita, de la comunidad internacional, que ahora los acusan de tratar de crear el imperialismo en todo Medio Oriente y de destruir, como lo han hecho anteriormente, cualquier país del mundo. Eso significa que los países están congregando alrededor del mundo para aislar a Francia, a Inglaterra, a los Estados Unidos, Israel, de nuevo Arabia Saudita. Tratar de no involucrarse, y para poner sanciones a esas naciones por tratar de crear una guerra que no existía en contra de Siria, ahora que han perdido la guerra en contra del gobierno sirio. Haber ganado contra Israel, contra Saudi Arabia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, eso es una cosa impresionante que ningún país ha logrado. No se ha visto esto desde la victoria de Israel cuando peleó contra Irak, contra Jordania, contra Líbano y contra Egipto. Una victoria como esta es magistral, es una cosa que tácticamente y en términos de combate y de guerra es una cosa sin precedentes en la historia. Pero no solo eso, fallaron, todos fallaron. Eso habla supremamente mal y quita realmente la máscara al mundo entero, lo que significa las realidades imperialistas de esto, de lo que está sucediendo. Europa y los americanos, los británicos y las intenciones de los franceses, cuando se trata de tratados internacionales y de libre comercio, se están poniendo en riesgo, precisamente por la decisión política norteamericana, influenciada quién sabe por quién, porque yo creo que el presidente Trump no sabe en qué se metió cuando se hizo presidente. Esto no es un juego de niños, esto no es como ir allá a un colegio militar, esto no es como simplemente María. Simplemente llegar y decir, bueno, yo tomo las decisiones, hecho hecho al otro, como si estuviera en su show de televisión. El presidente, yo creo que en este momento se ha dado cuenta dónde ponen las garzas. Y bueno, él nunca lo va a saber, él nunca va a estar involucrado en los verdaderos secretos que manejan los gobiernos norteamericanos, israelíes, etcétera. Es decir, el Deep State, el estado profundo, el estado oscuro que maneja las realidades norteamericanas, como son su propia economía que está devastada. Pero volvamos a Siria. Esto va a empujar hacia afuera la confianza de los gobiernos, incluyendo todo el mundo, Europa, para descubrir las intenciones de lo que es los grupos, el TPP y los tratados de libre comercio, porque se ha descubierto abiertamente el disfraz
lo que realmente significan todo ese imperialismo que gobierna a través de los intereses comunes norteamericanos, israelíes, que hemos sabido en todas partes del mundo, que están apoderándose a través de sus compañías y de sus corporaciones de los territorios en donde hay algo verde, en donde hay minería, en donde hay carbón, y todo ese tipo de cosas. Estas personas son, yo no sé si eso, por qué llamar a esto civilización, cuando estamos en manos de personas que gobiernan el mundo, que lo único que buscan es destruir, acabar. Miren ustedes lo que hicieron pues con Siria, ¿no? Y no ganaron. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio? Lo que pasa entonces es que le han dado la oportunidad a los países que son las economías emergentes, y a los países que siempre han estado sometidos a los norteamericanos y a sus políticas imperialistas, ahora que están al descubierto y que no quieren rendirse, sino que quieren seguir atacando y destruyendo a los países del mundo con su excusa estúpida que nadie les cree. Ningún gobierno, ningún sentido común, ningún ciudadano les cree absolutamente nada. Sudáfrica, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se van a unir ahora más que nunca para enfrentar a estos países imperialistas. Van a tener relaciones comunes en cuanto a mercado, porque los Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo, ahora que China está creciendo, lo mismo India, y tendrán relaciones amables, pero van a desplazar el dólar con mayor razón. Ahora que los consejeros y los medios de comunicación apoyaron semejante estupidez que era la guerra en contra de Siria, ya va a perder una cantidad, el dólar va a perder 10, si no 100 veces más. La caída del dólar se va a ver afectada precisamente por esta guerra. Si estaba cayendo el dólar después de los ataques en Libia, ahora va a caer muchas veces más. Nadie va a querer tratar con el dólar y van a querer sancionar a los Estados Unidos e Inglaterra, el grupo BRICS y los mercados comunes internacionales, especialmente en el Asia, van a cerrarse en contra de los Estados Unidos, y esto puede causar la bancarrota de los bancos norteamericanos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a verse muy afectados por esto, y los norteamericanos y los británicos van a renunciar a haber sido derrotados. En otras palabras, amigos, reacciona hoy. Todas las cosas pueden cambiar alrededor del mundo en términos de economía, en términos de mercado, en todas las cosas. En todas las cosas. Esto es supremamente grave para los imperialistas británicos, pero por lo mismo, por fin ha quedado al descubierto quiénes son, cuáles son sus verdaderos intereses. Aquí no somos antiamericanistas, aquí no somos antibritánicos, pero el problema es cuando los pueblos norteamericanos, británicos, franceses, Arabia Saudita e Israel se unen para destruir el mundo. Eso es una cosa que no puede ser tolerada jamás por ningún país del mundo, por ninguna otra potencia, aunque los norteamericanos tengan ejércitos muy grandes, y los israelíes, que tienen más de 300 cabezas nucleares de acuerdo con los últimos informes, que nunca se discute, y que siguen asesinando palestinos en la franja de Gaza. En las últimas semanas han muerto más de 40 personas cada fin de semana, porque los palestinos siguen insistiendo en recuperar su tierra, y eso no va a parar. Pero después de lo que pasó en Siria, y que Bashar al-Assad ha vencido a los terroristas contratados mercenarios por los norteamericanos, por el wahabismo de Arabia Saudita, por los israelitas que han tirado bombas, sus aviones han tirado bombas en Siria. Esto es una cosa que cambia en las estrategias mundiales en todos los términos, en todos los aspectos. ¿Quién va a tener entonces ahora la nueva posición en términos internacionales acerca del mercado? El otro lado es que el periodismo en sí mismo, alrededor del mundo, ha recibido no solamente un golpe, sino una paliza en términos de verdad, por engañar, por mentir desde el principio que Bashar al-Assad era el culpable de todas las cosas. Ellos también van a quedar separados de todos los medios de comunicación responsables en el mundo, porque nunca dijeron la verdad, porque mintieron, y eso va a cambiar alrededor del mundo todos los aspectos que tienen que ver con el periodismo, mercados, economías, incluso la guerra.
when you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys? Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie? So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, and which is one man. They're relying on compromised groups like the White Helmets, which, let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe and other states. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite? How do I quantify the support of the Syrian people? The elections. In 2014, the Syrian people held elections. The point being, overwhelmingly, the people support President Assad. There are people that want change in the government. We're not pretending they don't want change. Everybody wants change. But in terms of support of the government, the point is they don't see President Assad as the problem. They see the problem as terrorism. I'm basing it on their choice in their leader, and I'm basing it on my interactions with people in Syria. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los americanos, los israelíes y todos estos países son demasiado orgullosos y no van a simplemente aceptar que quedaron derrotados y van a atacar a cualquier país que les dé la oportunidad para demostrar su poder. Los únicos países que me molesta aquí decirlo, a los que pueden pisar, va a ser Latinoamérica. Es muy probable que quieran cerrar Latinoamérica y apretar la mano contra ellos, como lo han hecho desde siempre, porque tienen que encontrar una excusa por su pérdida y su fracaso en Siria. Esto es supremamente grave. Yo creo que los latinoamericanos deben unirse. Ahora que pasó la cumbre de las Américas, en donde el rechazo a las políticas extranjeras norteamericanas es unánime. Habrá países, por ejemplo, como Colombia, que sigue siendo pues un cliente favorito de los norteamericanos, pues no consideren eso. Pero ustedes recordarán que en 1973, cuando Henry Kissinger era el consejero para el gobierno de Nixon, dijeron que le dijo a Nixon que si ellos no podían controlar Latinoamérica, no podían controlar el Medio Oriente. Y aparentemente, de acuerdo con los últimos reportes de noticias RT News, por ejemplo, incluso este señor, yo no sé si es que se está arrepintiendo de sus pecados o está tratando de encontrar paz con Dios o qué es lo que pasa, pero todos sabemos que Henry Kissinger fue el que promovió en gran manera también como consejero pues la guerra en Vietnam, ¿no? Y junto con otros consejeros, McNamara y muchos otros, ¿no? McNamara era el principal, pero Henry Kissinger fue una persona que ha sido considerada como un criminal de guerra por otras naciones y que, por ejemplo, en Brasil no fue a Brasil porque sabía que podía ser arrestado en Brasil por crímenes de guerra. Él ha tenido que evadir algunas naciones del mundo por esta situación. Ahora aparentemente ha cambiado la jugada, como hacen todos los políticos, diciendo que estuvo mal que los Estados Unidos hubieran intervenido en Siria. Los latinoamericanos tienen que estar muy atentos. Venezuela es probable que sea su banco, pero Latinoamérica tiene que prevenirse y estar muy atento a qué es lo que puede pasar con esta bestia rabiosa que ha perdido la batalla en contra de Siria y esta bestia rabiosa pues obviamente son varias naciones que en este caso, reitero, como lo han demostrado sus ejércitos y su política exterior para con los demás países del mundo, es destruir, acabar, matar, asesinar. Simplemente eso. El punto aquí
es que perdieron. Incluso los terroristas que contrataron, británicos, porque sabemos que los decapitadores, incluso entre los grupos terroristas que aparecen ahí, pues había británicos, chilenos, colombianos, etcétera. Eso es el que pague mejor, ¿no? Pero sabemos que los norteamericanos y los británicos reciben mucha más plata, 10.000 euros, no dólares sino euros, mientras los colombianos y los chilenos reciben $3.500 por ir a morir por un país que no es el de ellos. Este tipo de terrorismo está llegando a un fin. Se ha caído la máscara entonces del imperialismo. Los pueblos del mundo se han dado cuenta que los medios de comunicación han colaborado sobremanera, especialmente si usted ve a Fox. Este señor Tucker tuvo el coraje de decir qué es lo que está pasando y fue atacado por estos muchachitos recién salidos de las mejores universidades norteamericanas, que son las que, por supuesto, han sido influenciadas desde Larry Summers y desde estos señores en Colombia. Por ejemplo, si usted ve las políticas que destruyeron en el 2008 la economía, son personas que salieron de estas universidades. Larry Summers fue, por ejemplo, decano de la Universidad de Harvard, y muchos otros en Colombia, ¿no? Y su arrogancia pues se demuestra cuando se hacen entrevistas, por ejemplo, en un documental que se llama Trabajo Interno, Inside Job, en donde se demuestra que estas personas que causaron el desfalco y la burbuja domiciliaria en los Estados Unidos, que hizo caer la economía y que fueron nuevamente avalados, es decir, rescatados por el gobierno de el señor Bush, siguen siendo los mismos que quieren acabar con el resto del planeta. Son políticas y son personas muy bien educadas, porque podríamos decir que no, eso lo hace un bruto. Una persona que piensa de esa manera tiene que estar loco, porque, es decir, crear intencionalmente este tipo de burbujas, dejando a la gente en la absoluta miseria, que pierdan sus casas, ¿no? Y fuera de eso, no importarles la economía en Norteamérica, que es otro asunto que deberíamos tratar en reacción a hoy, pues es una cosa supremamente grave. Vamos a ver entonces algunos de los testimonios que mencionaron los periodistas, que no les extrañe, que los periodistas ahora van a decir, no, sí, estaban equivocados, pero la extrema derecha, como siempre, y los grandes perdedores, que en este caso es los grandes capitalistas y los plutócratas, o el Estado oscuro, o the Deep State, y todos los que patrocinan y promueven las guerras en el mundo, porque es un negocio extraordinario. La venta de armas es una adicción más grande que la cocaína. Estos tipos producen billones, trillones de dólares, matando personas y creando guerras. Esto tiene que terminar. Y quería terminar diciendo que si los Estados Unidos siguen con esta política imperialista, junto con Inglaterra y Francia, que han quedado ya como un zapato, para no mencionar a Francisco de Quevedo y Villegas, porque él hubiera utilizado un lenguaje muy castizo y grosero, refiriéndose a este tipo de cosas y de políticas, pues hermano, devuélvanse con la cola entre las patas, porque acaban de perder. Si siguen atacando Siria, si siguen atacando posiciones en donde Rusia tiene que ver, ahora que han perdido la guerra contra Bashar al-Assad, hombre, están poniendo su propio país en peligro. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos no van a recibir las bombas de Rusia o las bombas de China en caso de que lleguen a atreverse, por orgullo y por rabia, como son unas bestias, a atacar posiciones en Siria y a insistir en que hay que acabar con el gobierno sirio a través de los medios de comunicación y con periodistas vendidos que reciben muy buen dinero gracias a las corporaciones estúpidas que también forman parte de esta globalización? Hombre, van a llevar la guerra a su casa, van a llevar la guerra a Norteamérica, van a llevar la guerra a todas partes del mundo en donde tengan bases. Es cierto que el poderío norteamericano es extraordinario y que el poderío soviético y chino pues es una tercera parte y a veces hasta menos del poderío norteamericano, y no tienen tantas bases como tienen bases los norteamericanos. Pero hombre, subestimar a los a la Federación Rusa, a China, a India y por ejemplo las alianzas que han hecho en Asia, que ahora pues por supuesto desplazarán el dólar con mayor razón y buscarán mercados internos tratando con su moneda local, pues hombre, los Estados Unidos van a tratar de impedirlo, junto con Francia, Inglaterra, y menos mal Alemania se ha salido de este círculo vicioso de seguir invadiendo naciones, porque tiene una experiencia muy propia desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde, pues al perder la guerra, fueron sometidos a los franceses en la Primera Guerra, humillados en su propia casa, etcétera, o sea, y en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Ahora, estas personas
los norteamericanos, los británicos, los israelíes, los de Arabia Saudita deberían ser enjuiciados por crímenes de guerra y es lo más probable que suceda. Esto no les va a gustar a ellos, pero el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que presentar esa posibilidad para los gobiernos del mundo, porque es lo que acaban de hacer y lo que quieren seguir haciendo es destruir el planeta. Obviamente por la estupidez y el orgullo de estos señores que no quieren sino plata, plata, plata y guerras y guerras y guerras y trillones de dólares. Es muy probable que esto termine, por supuesto, con un desastre nuclear. Si ya tenemos suficiente con los desastres que tenemos en Fukushima, Daiichi, en Japón, desde el 2011, 400 toneladas de agua del mar están siendo contaminadas. Esto es un escape de energía radioactiva que no ha sido controlada desde el 2011, desde aquel temblor que causó el daño en las plantas nucleares en Japón. Pero estos señores quieren insistir en guerra nuclear. Yo les digo una cosa, amigos, de Reacciona hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Una de las cosas que a usted le va a sonar supremamente loco es que si cae la primera bomba nuclear en alguna parte del mundo, lo que vamos a ver son extraterrestres. Vamos a ver UFOs en cantidades, hermano. Póngale la firma, porque este mundo está en manos de una cantidad de idiotas. Es literalmente la palabra. Bien educados, ¿no? Son personas que no ven. Yo no sé quién los engañó. Es como si un parásito, tal vez potencias extraterrestres, dicen algunas personas, como Jim Mars y otros. Pero ¿qué clase de promesas le hicieron a estas naciones que son tan estúpidas de querer acabar con el mundo, de convertirlo, en vez de ser un planeta azul, en Marte o Venus? E insisto en esta posición. Si Dios existe, y si usted atiende también las profecías, por ejemplo, de Mateo 24, el Apocalipsis, Lucas, usted se dará cuenta que cuando la ciudad santa esté rodeada de ejércitos, pero ¿por qué la ciudad santa va a estar rodeada de ejércitos? Por sus abusos, y es que Dios quiere proteger a su pueblo y lo va a proteger, no le quepa la menor duda. Pero vemos entonces cómo Dios también castiga y ha castigado y castigará a su pueblo, y también está pues a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Es una relación bien difícil la que ha tenido Dios con su pueblo. ¿No va a dejar que lo destruyan? Por supuesto que no. Eso significa que Dios va a hacer presencia. Yo no estoy hablando aquí en términos ridículos en lo que tiene que ver con los extraterrestres y otras civilizaciones, porque negar eso es absurdo. Los Estados Unidos, por ejemplo, viven negándolo a pesar de las pruebas. Y los científicos norteamericanos y la NASA pues siguen haciendo lo mismo. Pero volvamos entonces al tema de Siria. Pero es que una guerra nuclear es una guerra nuclear. Si el océano está recibiendo 400 toneladas de agua al día, con niveles de radiación que el hombre, ningún ser humano puede soportar, como son las últimas investigaciones que se hicieron, adelantaron en el 2017 y en este año. No necesitamos bombas atómicas, señores, pero si ustedes quieren hacer las grandes potencias del mundo, los plutócratas, que son los que gobiernan en los Estados Unidos y en Inglaterra, pues hombre, y en Europa, y en Francia. Estoy muy sorprendido con el presidente francés. Yo pensé que iba a tomar una decisión diferente, pero no. Pensemos qué es lo que va a pasar entonces en cualquier momento si llega a caer una sola bomba atómica en alguna parte del mundo. Si cae una, van a caer decenas. Y el poder de fuego del que estamos hablando es extraordinario. Escuchemos entonces por qué sabemos que los norteamericanos y los medios de comunicación habían mentido todo el tiempo con respecto a las ordenanzas que hicieron con respecto a la guerra y haberse mandado a la guerra con falsa información, con mentiras como lo hicieron en Tonkin en Vietnam, en la bahía en el Golfo de Tonkin, con mentiras como lo hicieron en Pearl Harbor, con mentiras como lo hicieron con Maine, aquella para empezar una guerra con España cuando España tenía barquitos de madera y los norteamericanos ya habían avanzado a crear barcos y fragatas de acero. No podían competir porque España querría crear una guerra con Norteamérica. En fin, tenemos muchos testimonios históricos de lo que estos imperialistas están tratando de hacer. Y es desafortunado que el pueblo de Israel, o es decir, quienes gobiernan Israel, incluyendo su pueblo, pues estén detrás de todo esto, ¿no? Cuando nosotros queremos al pueblo judío, pero es desafortunado también saber que el pueblo judío no quiere tanto a los cristianos como nosotros los cristianos creíamos que nos querían. Eso es otra historia. Veamos entonces los reportajes de los periodistas independientes, entre ellos algunos canadienses, algunas personas en Inglaterra, etcétera, que hicieron reportajes muy serios al respecto
de los que se burlaron y ustedes van a ver. Finalizados estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante. Estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Y entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo, hasta que se construyó el canal de Suez. Era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está Deraa, aquí, Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa.
Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país, y muy rápidamente, con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe que estos rebeldes moderados, ¿no? Se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro, en Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno, que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno, y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así, y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Entonces, por eso los obispos, ¿no? Últimamente uno de los obispos de Siria que dijo, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Y por eso el llamamiento del Papa, cuando él dice, estas guerras, ¿son guerras por reales problemas o son una excusa para la venta ilegal de armas? Qué fácil sería acabar con esto si se cortara el financiamiento, si se dejara de comprarles el petróleo, por ejemplo. Sería una forma realmente pacífica de acabar. Se acaban las balas, se acaba la guerra, pero no quieren hacerlo. Y por eso la Iglesia en última instancia no descarta la intervención militar para detener a estos grupos, porque obviamente la caridad no se opone a la legítima defensa.
que yo perdone no significa que no tenga que defenderme. Pero en ese sentido, la posición de la Santa Sede es muy clara cuando habla de que la única manera de terminar con esto es armar una coalición en el seno de la ONU, masiva, pero en acuerdo con los gobiernos de turno. Una coalición con los gobiernos tanto de Siria como de Irak. Es totalmente insensato armar coaliciones que dejan al margen a Irak, a Siria, a Irán incluso. Estas intervenciones unilaterales no solamente son ineficaces, sino que pueden aumentar la confusión y el desastre en esos lugares. La persecución y la muerte, ese contacto permanente que tenemos con la muerte. Nosotros allá convivimos con la muerte, lo cual significa que estamos en un grupo, las personas que nos vemos hoy y mañana ella no está, y al otro día él, y al otro día ella. Difundir lo que está pasando, que se conozca. Tenemos 2 páginas de Facebook. La primera, SOS Cristianos en Siria. La segunda, Amigos de Irak. Allí subimos noticias de los cristianos perseguidos. Miren este signo. Es la letra Nun. Es una letra árabe, la letra Nun. Es una letra árabe que es la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Es así como somos llamados los cristianos, en boca de los musulmanes, sobre todo porque así está escrito en el Corán, ¿no? Los nazarenos, así nos llaman. Y por eso, especialmente estos grupos más extremistas, como el Estado Islámico, cuando van entrando en pueblos, ciudades, barrios, van marcando las casas de los cristianos con la letra Nun. Marcan las casas para identificar las casas de los cristianos donde hay que entrar matando. Por eso se ha hecho un poco el símbolo de los cristianos perseguidos, la letra Nun. Y quiero pasarles ahora un video, una canción que escribió y compuso un cantante argentino que se llama Maxi Largui. La canción se llama justamente Soy Nazareno y yo creo que expresa muy bien, de manera inspirada, lo que viven estos cristianos allá. Les pido que presten especial atención a la letra. El video lo están preparando todavía, ellos lo han hecho con fotos de los nazarenos verdaderos, dicen, o sea, de los cristianos perseguidos de Siria y de Irak. Arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, ahora estoy de pie, aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta aquí la fe. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra Nun en mi alma por Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov
en las calles de Mossul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra no. En mi alma podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad, entre los clavos de tu ira quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. El filo de tu daga. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra no. En mi alma por Dios. Nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero, madre. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno y no muero, soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Esto no es una civilización, este es el reino del mal. Literalmente el reino del mal. El demonio se apoderó de este planeta en manos de los políticos y de los plutócratas, pero culpo a los políticos porque, reitero, que estos señores gobernantes matan a su propia gente, desplazan, acaban con su ecología, destruyen el planeta, dejan vastas zonas destruidas y desertizadas. Y siguen creyendo que esa es la manera y matan al que se le oponga. Lo vemos en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en todas partes, en el nombre de la droga y en el nombre del capital. ¿Qué clase de civilización sucumbe ante semejante falacia y estupidez que es la de no dejar que una civilización avance hacia la evolución? Reacciona hoy.